La cristiada quiso ser borrada por el Estado mexicano mediante una conspiración del silencio. Prohibida de difundir en los libros oficiales de historia, pero, bien dice la palabra de Dios, yo les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Y sí, en Guadalajara, las piedras de las fachadas de iglesias, cementerios y haciendas son testimonio de los ataques del gobierno contra su pueblo católico. El escritor Graham Greene afirma que tal vez la única institución en el mundo contemporáneo que se opone consistentemente al Estado totalitario es la Iglesia Católica. Y esa es la razón por la que tantos le han declarado la guerra. El teólogo Gerd Townsend recuerda que Jesucristo libera al hombre, le da conciencia del gran valor de su vida, le inspira valores que cambian favorablemente su historia personal y la de su pueblo. Una persona con fe madura y razonada no es manipulable por los políticos. Un cristiano auténtico sigue los dictámenes de su conciencia. Antes que preceptos y leyes, confronta la distribución del poder y la riqueza, educa y promueve a los pobres, denuncia el dominio estatal y se rebela contra los tiranos. En mi recorrido por Guadalajara, encontré el templo de San Felipe Neri con una bella fachada de piedra. Llamó mi atención y al entrar me encontré con el jefe del archivo histórico. Quédate para escuchar esta entrevista. Obra de Dios me dirigió entre el camino, justamente paso por este templo, me impresionan las fachadas de piedra y dije, tengo que entrar. Entro, comienzo a grabar y justamente cuando estoy grabando donde tienen los restos de los mártires, va saliendo Luis Octavio. Luis Octavio, preséntate, ¿qué haces aquí? Bueno, mucho gusto, yo soy Luis Octavio Hernández Rea, yo soy el encargado del archivo histórico de aquí de la Basílica de San Felipe Neri de Guadalajara. También me encargo de todos los eventos culturales que suceden aquí mismo en la Basílica, ya sean ciclos de conferencia, conciertos, entre otras cosas. Estamos tratando pues de promover mucho la cultura, no solamente aquí para la comunidad de San Felipe, sino también para toda la sociedad tapatía. Espectacular, muy bien. Estaba yo viendo algunos restos, pero vamos a comenzar primero que nos platiques la historia de este templo. Bueno, la historia de este templo es muy interesante porque comienza allá por el año de 1752, el 7 de abril. Wow. Aquí tenemos copias de documentos precisamente del permiso de la construcción. Bueno, el fin de esto es que los padres filipenses, ya una vez que se establecieron ya aquí en Guadalajara, se vienen a ocupar pues este solar que hoy tenemos, en el que estamos aquí pues el templo. Era un conjunto conventual. Al otro lado pues está la preparatoria número 1, que ese fue el convento de los filipenses. El templo tardó aproximadamente 50 años en construcción, pues esto porque realmente la congregación filipense pues era muy, muy pobre y entonces vivían literalmente de las limosnas. Entonces por eso hizo que el proceso de la construcción pues fuese muy lento. Hasta que llegó un ángel de Dios, el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, el fundador del Hospicio Cabañas. Esto ya por 1796. La otra,
Cuando pasan los años, pues lamentablemente viene el de 1852. Ya vienen lo que es los enfrentamientos con los liberales y los conservadores. Sí. El templo se vuelve un fortín conservador. Entonces eso lo hace como un blanco de ataque para los liberales. Entonces, si más adelante podrías venir otro día y subir al campanario y documentar precisamente las balas de cañón, los huecos pues que dejaron las balas de cañón en la torre y en las campanas. Entonces, y continuando pues con esta breve reseña del templo de San Felipe Neri, pues con los jesuitas aquí surge algo muy interesante, porque ellos estuvieron en lo que es en la gesta cristera. Algo muy interesante es que este templo estuvo bajo cargo, una vez que estuvo cerrado, estuvo bajo cargo de Ezequiel Huerta Gutiérrez. Él fue como el coordinador, pues, el protector de la basílica. ¿Para qué? Para que no se hicieran mal uso de lo que era el templo. ¿Qué es lo que tenían que hacer en ese entonces? Pues bueno, en plena gesta cristera se hacían los inventarios de las imágenes, los objetos sagrados, muchas cosas. Entonces, en esta situación, pues por eso nombraban a cargo a varias personas de los templos. Que estas personas eran laicos. Una junta de comunidad, eran laicos. En el santuario de Guadalupe sucedió un enfrentamiento precisamente del gobierno federal, no tanto cristeros, porque ellos no tenían armas, simplemente ahí se hacía la junta de la Liga de la Defensa Nacional Religiosa, ahí en el santuario con Anacleto. Entonces, para 1926 o 1927, pues surge este encuentro, porque entran las tropas federales al templo del santuario y hacen un ejecutadero tremendo. Y esa fue como que la gota que derramó el vaso para el enfrentamiento de cristeros contra federales. ¡Wow! Sí, de hecho por ahí me contaron, tú corrígeme si no es así, que justamente ahí se encerraron mujeres, niños, y entraron a matarlos de igual manera. Sí, a todos, o sea, fue algo parejo. Y en este caso, perdóname, Anacleto, háblanos un poco quién es Anacleto, su historia. Bueno, Anacleto González Flores, él nace en Tepatitlán. Sus estudios los hizo pues en el seminario de Guadalajara, y él continuó la carrera de abogado. Una vez que sale del seminario, continuó la carrera de abogado. De hecho, ahí en Tepa también te recomiendo que vayan pues todos los que nos están viendo, ahí en la parroquia de San Francisco, porque pues ahí fue donde fue bautizado Anacleto, en la parroquia de San Francisco de Tepatitlán. Ajá. Bueno, ya me estás dando ruta, por eso te dije que me tienes que ir dando rutas, porque vamos a visitar en la parroquia. Y bueno, él fue entonces uno de los líderes. Perdón. Sí. Él fue uno de los líderes, ¿correcto? De los que estuvo liderando las cuadrillas de esta defensa que se realizó. Porque bueno, antes de que ellos se levantaran, estuvieron tratando de muchas maneras pedir al gobierno pues que les respetaran, que se levantaran contra las injusticias, pero no fueron escuchados, ¿correcto? Porque hubo... ¿Cuánto tiempo estuvieron los cristeros antes de levantarse? O sea, ¿cuánto estuvieron los católicos recibiendo ataques de parte del gobierno de Calles hasta que se levantaron? Qué bueno que tocas ese punto, porque sería muy interesante hablar de la Renum Novarum, de la encíclica de León XIII, de allá de 1897. En esta encíclica, ¿qué es lo que pretende el Papa León XIII? Pagarle a los justos a los obreros, pagarle lo justo, que si trabajan mucho, pues que se les pague mucho. Correcto. Exactamente. Y si se les paga poco, que trabajen poco. O sea, que sea lo proporcional. Eso era lo que se refería. Entonces, viene un activismo social de la iglesia, sobre todo aquí en México, porque esa encíclica de la Renum Novarum queda como anillo al dedo para la situación que se estaba presentando aquí en México. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empieza la creación de sindicatos católicos, los sindicatos, y luego pues vienen los sindicatos del gobierno. Entonces ahí como que ahí empiezan así como que... Esa historia no me la sabía. Sí. Es impresionante.
¿Cuál es la diferencia entre el sindicato católico y el sindicato de gobierno? El sindicato católico realmente daba todos los apoyos como debería de ser, Con las bases y el fundamento con de las la bases y humanidad, el fundamento amor. de social, sobre todo lo social, porque aquí es cuando nace la iglesia social, la lucha de la iglesia social en este punto. Entonces es ahí como que el preámbulo del enfrentamiento que va a venir ya después con Plutarco Elías Calles. Claro, es que me acabas de resolver muchas dudas, porque yo decía, sí, ok, es que comprendo que siempre ha habido un ataque de parte del bando que está del lado del malo contra del bueno. Entonces yo sé que ha sido muy atacado en toda la historia de la humanidad. Yo sé que ha habido un ataque, y lo dicen las Sagradas Escrituras: vais a ser perseguidos a mi nombre, y claramente ha sido una historia que a través de los años, lamentablemente, no me acuerdo quién lo decía, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, parte de esto es, por favor, conozcan esta historia, porque la seguimos repitiendo, y justo actualmente, que ha sido tan atacada la iglesia mediante infiltramientos, mediante ataques de por fuera, o sea, ya están en las raíces, ya están adentro, y la atacan por fuera de una manera mediática en la que las personas, pues yo en un momento antes de hacer mi conversión, yo la veía de afuera como un negocio, porque eso me hicieron creer. Entonces, claro, ahora que veo quién es el que está controlando realmente todo, ¿por qué nos quiso alejar? ¿Por qué nos quiso alejar? Y ahora que me das esto, que me dices, es que ya estaban buscando justicia, y claro, desde la revolución la iglesia ha apoyado a campesinos, trabajadores, jornaleros, a personas que han sido esclavizadas. Y actualmente pues vivimos un esclavismo muy sutil también, ¿no? Bueno, que es un tema que podríamos debatir por un largo rato, pero entonces regresamos al tema. ¿Cuánto tiempo entonces ellos hicieron empezaron a obedecer, a manejar esta encíclica? Pues lo hicieron durante muchos años, esto hasta prácticamente 1926, o sea, que fue que precisamente la detonante. Sí. Porque fíjate que también dentro de estos preámbulos del encuentro que ocasiona pues la persecución religiosa, mejor dicho, pues la fundación del Partido Católico. Esa no me la sé. Sí, precisamente fue en aproximadamente 1917-18 aproximadamente, fue la fundación del Partido Católico. Entonces eso fue otra cosa que al gobierno no le estaba favoreciendo. Y todo surge precisamente pues gracias a la encíclica de la Rerum Novarum de León XIII. Rerum Novarum significa que renuévese sobre todo, o sobre lo nuevo. No sé, es que entusiasmaste, que quiero leer esa encíclica, que no tenía idea tampoco yo de su color. Por fortuna la puedes encontrar en internet, en la página del Vaticano. Pues les pongo el enlace claramente en la cajita de descripción. Qué joya todo esto, por favor. Yo venía a hablar de parte de los mártires y me estoy llevando muchas más respuestas. Sí, es que lo que pasa es que todo tiene un porqué, o sea, todo tiene como un nacimiento. Sí. Entonces, pues no podemos hablar de los cristeros sin antes hablar del preámbulo, de lo que es la Rerum Novarum, toda la iglesia, lo que es la iglesia social. Precisamente es el parteaguas donde la iglesia se vuelve más humanista, más humana pues con la sociedad. Gracias a León XIII, que empezó a ver precisamente las necesidades de su iglesia. Sí, porque antes de León XIII, pues sí, se hablaba de mucha teología, se hablaba mucho de Dios, del Espíritu Santo, de los dogmas de fe, los dogmas de la Asunción de María, en fin, pero no se hablaba de lo que realmente necesitaba la iglesia. Entonces, pues llega León XIII y dice, esto hace falta, pum, calle que hay como niño al dedo para aquí a México. Sí. Por eso, pues ellos se enfocaron con todo eso de la base social que tenía la encíclica, pues aquí crearon el Partido Católico, crearon los sindicatos católicos, crearon muchas cosas. Sí. Qué descubrimiento más grande, les dejamos mucho que pensar. Y estas rutas, ¿por qué las hicieron? Ay, esto está muy divertido, porque ¿qué es lo que dice Plutarco Elías Calles? Que Jalisco y el occidente de México es el gallinero.
es el gallinero de la nación. Entonces luego por ahí suena una respuesta, pues sí, pero se topó con puro gallo. Se topó con puro gallo. El caso es que, pues bueno, como son zonas donde realmente la fe se vive muy fuerte, lo que es, repito, San Julián, Tepa. Entonces es por eso que pues los federales pues iban a esos lugares. O sea, no es tanto porque hayan trazado ellos una ruta, ¿no? Más bien porque ahí es donde veían pues que había focos fuertes de cristeros. Y de hecho en San Julián no entraron. ¿Por qué? Porque ahí les ganaron los cristeros a los federales. Sí, de hecho dice parte de la historia, ¿no? Justamente que si todos los católicos se hubieran levantado, tranquilamente derrotaban al gobierno. O sea, no, y es que así fue, en realidad lo derrotaron. Sí. Así lo derrotaron al gobierno. Antes. De hecho hasta se sabía que los mismos federales les entregaban armas a los cristeros porque pues, primero estaba la fe que su trabajo. Claro. Eso hicieron muchos soldados federales. Sí. Soldados federales que conocían el amor. Conocían el amor y conocían a Cristo, pues decían, ¿saben qué? Pues entrego mi arma. Ellos también deberían de ser considerados mártires, santos, porque claramente llevaron una actitud heroica ante esta situación de decir, yo no voy a matar inocentes a nombre de nadie. Aquí está, bien hecho, yo los condecoro con todo. Maravilloso, Luis Octavio, muchas qué buena gracias. Plática, no sé qué más agregar porque estoy encantada. Ahora, bueno, ya tengo grabado todo esto, pero quiero anotar así de la rutita que voy a hacer de abajo y hacia arriba para que me pases recomendaciones. Perdóname, a la vuelta de la catedral, no me acuerdo del nombre, por ahí lo tengo. ¿Cómo se llama una capilla pequeñita que está ahí donde se estacionan los caballos? ¿Lo ubicas? Sí, el Museo Regional. ¿Ese es el Museo Regional? Sí, donde dices está catedral. Sí. Está la rotonda. Y está donde se estacionan los caballos, ¿no? Sí. Pero es chiquitito así en la esquina y tiene sus confesionarios así en línea atrás. Ya me confundí. Bueno, ahora te enseño el nombre para que me... Es catedral y de catedral está a un costado del Sagrario Metropolitano. ¿Es el Sagrario Metropolitano? El Sagrario Metropolitano. Porque vi que había muchas también, había una capilla completa, con las fotos de los mártires. ¿Esa por qué tiene tantas fotos? Ese es en La Merced. Esa, La Merced. Templo de la Merced. Templo de la Merced ya pasé y quisiera saber por qué están todos. ¿Te conoces algo de la historia de este templo? El Templo de la Merced, pues es un templo que surge precisamente allá, pues, por una congregación pues que les conocen como mercedarias. Esto allá por siglo XVII aproximadamente. Ahorita pues ya nada más pues queda el puro templo, pues ya el convento ya pasó, fue expropiado pues con esto de la reforma de Benito Juárez. Que bueno, eso ya es otra historia ya que tendremos que hablar. Pero largo y tendido. La persecución olvidada, esa yo la llamo la persecución olvidada. ¿En serio? Pues me tienes que contar porque yo apenas me estoy ilustrando. Los religionarios, nada más que no se llamaban cristeros, en tiempos de Juárez se llamaban religionarios. Wow, eso no tenía ni la menor idea. Y también fue un enfrentamiento como el de 1927, pues. Nada más que pues acá fue en 1852, acá con Juárez. Con lo de la reforma, pues, con todas las leyes de reforma. Sí. Mira, tampoco nos lo han mostrado. Sí, por eso digo que eso sería otra historia de la que podemos hablar. Parte de toda mi investigación me ha traído hasta aquí, a volver a encontrar la fe, a volver a encontrar qué está pasando con los cimientos de la humanidad. ¿Por qué las personas están tan alejadas de Dios? ¿Por qué esta historia yo no la conocía? O sea, yo tiene unos meses que me enteré de esta historia. Yo tenía la noción porque mi abuela es de Tizapán el Alto, de Tizapán el Alto, y nos llegó a platicar algunas cosas, pero como que no teníamos ni idea, no existía nada en los libros, parecía como que una anécdota o leyenda, pero solamente ella nos dijo, es que estuvieron matando a muchísimos cristianos en aquella época y nos estuvieron persiguiendo y
y hubo matanzas, violaciones, y como que quedas pensando, ¿qué es eso? ¿No? Porque encima no lo encuentras en ningún otro lado, menos en la escuela, cuando dices, creo que es algo básico el que deberíamos de saber todos, y por eso me lanzo a documentar todo esto y digo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué había antes? ¿Qué había en 1927 que no hay ahora, que había tantos héroes? Había fuerza, había voluntad y más que nada fe. Fe. Y en esa época de tanta fe, familias grandes, felices, no había tanto daño al entorno, contaminación, no había esta decadencia, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Exactamente, es una decadencia. Sí, hacia tu ojo crítico, ¿qué más, además de la fe, qué más le podrías dar como mensaje a las personas que digas, necesitamos volver a esto básico? ¿Cómo inculcarías o cómo de nuevo regresarías al camino a todos los que se están desviando? Porque yo iba desviada, la verdad, entonces regresé al camino. ¿Qué podrías decir? A todas esas personas yo les aconsejo que primero empiecen a creer en sí mismas, porque si no creen en ustedes mismos, obviamente no van a creer en alguien que no pueden ver. Esto hasta el mismo Jesús lo dijo, si no aman a los que ven, mucho menos van a poder amar a aquel que no ven. Pero bueno, a Dios no lo vemos, pero lo sentimos, eso sí, está muy claro. Entonces, solamente así, y los valores, que se vuelvan a inculcar los valores, que la fe sea fuerte, que la fe en ustedes mismos y en Dios sea fuerte. Muy buen mensaje le diste justamente al clavo, el amor. Si te fijas ahí, si se ven ahí, en la parte de abajo ahí se ve una huella, y en la parte de arriba se ve una perforación. ¡Wow! Si nos ponemos a ver la torre detalle por detalle, pues vamos a encontrar muchos más detalles de las balas de los cañones. Por ejemplo, pues una de ellas es las alas de los ángeles, la desaparición de uno de los serafines. A ver. La vista de aquí es espectacular en la ciudad. Sí, wow. Aquí lo que estamos observando pues son las balas incrustadas de las escopetas de distintos enfrentamientos, 1852, 1858, y por ahí también ha de haber unas de la guerra cristera, del movimiento cristero. Todo eso que ven ahí, todo eso que se ve ahí son puras balas incrustadas.